Buenas noches, esto es Corrientes antes y ahora, programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración que se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Estas historias son verídicas, las que viví, reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que la protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres producto de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, y no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Quiero agradecer los realmente numerosos mensajes de felicitación, de buenos deseos, de innumerable cantidad de personas de acá de la ciudad de Mercedes, y fundamentalmente y a través de los medios digitales de comunicación he recibido felicitaciones de gente que ha visto el programa desde Italia, desde España, desde Estados Unidos. Es decir, que hemos llegado con estas historias, con nuestras historias, a distintos puntos del país y también del mundo, y esto es importante porque las historias ya quedan archivadas para estas y otras generaciones. La leyenda del arroyo Valenzuela. Esto es ficción, pero corresponde a una leyenda, a nuestras creencias, a los que en muchas otras leyendas han reflejado otros autores. Cuenta la leyenda que una gran sequía asolaba los campos del departamento de Mercedes. Los arroyos se habían secado, no tenían agua, solo un barro gredoso que atrapaba a los animales silvestres, que morían calcinados por el fuerte sol y la falta de agua. Agotaban sus fuerzas tratando de salir del pantano que los retenía y los devoraba como un gigantesco monstruo con tentáculos opresores.
Los indios no tenían qué comer ni tampoco beber. El límpido cielo auguraba buen tiempo. La lluvia tardaría en llegar, acelerando la muerte de los seres vivos y de la naturaleza. Los niños ya no lloraban por falta de fuerzas, por la terrible sed que carcomía sus entrañas y devoraba sus cuerpos. Los huesos afloraban bajo una piel reseca, áspera, degradada por la falta de humedad. Una joven mujer, muy debilitada, casi sin fuerzas físicas, pero con muchas energías mentales y espirituales, llevando a su niño, su hijo muy pequeño, que ya no lloraba por carencias de impulsos sensoriales, se arrodilló en el lecho de un arroyo seco, con lecho de arena, y comenzó a rezar, a pedirle a Tupá, el Dios Todopoderoso, por la salvación de los seres vivos y de la vegetación, a punto de ser arrasada, calcinada, destruida. La joven india prometió que si se abría el cielo y dejaba caer agua, ese arroyo sería preservado para que los humanos se bañen y que los animales abreven las aguas claras, cristalinas. Sería un lugar de paz, de tranquilidad, de amistad, donde los humanos podían compartir momentos de esparcimiento y de hermandad, donde los animales podrían procrear y desarrollarse en las aguas límpidas del arroyo sin peligro de ser cazado. Las aguas correrían libres, mansas o torrentosas, en las lluvias que aportarían las calmas aguas a través de los campos hasta perderse en el infinito. La joven mujer, con el límite de sus fuerzas, ofreció su vida, a cambio del agua para la existencia. Permaneció un largo rato en silencio, esperando la respuesta de Tupá su Dios, y ésta tardó en llegar, hasta que se escuchó un sonido gutural primero y claro después. Quiero a tu hijo como ofrenda para darte el agua. Para darte el agua te pido la vida de tu hijo. La joven mujer se conmocionó. Lágrimas cayeron por sus mejillas. Le pedían la vida de su hijo, lo más preciado que tenía, lo que más amaba. La mujer observó hacia atrás muchos niños moribundos, muchas mujeres y hombres al borde de perecer, animales que estaban empantanados, atrapados, balando de dolor y angustia. La mujer secó sus lágrimas, respiró muy hondo, con un vigor que no tenía, con una fortaleza que carecía. Tomó a su niño, lo alzó y lo entregó como ofrenda de salvación a Tupá. El máximo sacrificio que puede realizar un ser humano: violar el mandato divino de cuidar y proteger a su descendencia, no exponerla a los peligros cotidianos, preservarla para continuar la especie. Pasaron largos minutos, horas tal vez, o quizás días, no se sabe el tiempo. Una gran quietud
Era como si la tierra hubiera dejado de girar. Todo estaba inerme. El paroxismo había cesado. Nubes comenzaron a cubrir el cielo, nubes blancas, y luego oscuras, negras centellas cruzaban el cielo, luces enceguecedoras, truenos, como si la tierra se partiera en varios pedazos, rayos aterradores. La exacerbada naturaleza estalló de pronto, sacudiendo la corteza terrestre. La mujer continuaba en el lecho del río, con su niño alzado ofreciéndolo, pero nadie vino a buscarlo. Ella, a pesar de la lluvia torrentosa, del viento, de los rayos, no se movía. Como una estatua de piedra, nada la inmutaba, nada la conmocionaba. Ni la furia del viento remolinado, ni el avance de las aguas límpidas, cristalinas, que traían la vida y alejaban la muerte, que comenzaban a cubrirla junto a su niño, que extrañamente no lloraba, no se movía. Era la quietud de la muerte. La lluvia comenzó a caer torrencialmente. El olor a tierra mojada, un borbotón de agua corría por el lecho del arroyo, llovía y llovía. Agua que llenaban los ríos y arroyos, los cursos de agua. En pocas horas todo cambió. Donde había muerte comenzó a haber vida, reverdecieron los campos, los animales se liberaron de sus opresores. Los humanos volvieron a tener comida y esperanzas. La mujer y su hijo habían desaparecido debajo del torrente de agua. Nunca pudieron encontrarlos. Era como si la tormenta de lluvia torrencial se los había llevado por completo. Dos vidas, un niño y su madre, fueron sacrificados para salvar a muchas vidas. Los dioses otorgan enormes favores, pero piden a cambio enormes concesiones. El arroyo Valenzuela debe su existencia a un supremo sacrificio. Muchos años después, la promesa india fue cumplida. Se construyó un balneario municipal en el viejo puente. Tuvieron que pasar, como dije, muchos años. Hicieron realidad la necesidad del balneario municipal, tan necesario para incentivar el turismo, para cumplir aquella promesa que le hiciera la joven madre a Tupá, el Dios Todopoderoso. Sacrificó a su niño por eso. Un lugar de esparcimiento donde los humanos podían compartir momentos de diversión, de tranquilidad, de hermandad correntina. Corrientes es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Paradójicamente, Mercedes Corrientes no tenía un balneario y los mercedeños debían recorrer un largo camino para acceder a un balneario. Finalmente, la promesa india fue cumplida. Vamos a hacer una pequeña historia o reseñar la historia del viejo puente, su historia. El arroyo Valenzuela circunda la ciudad de Mercedes. El viejo puente de hormigón, muy sólido, todavía está intacto, era de vital importancia para vadear las cristalinas aguas. La ruta 14, entonces muy utilizada para ir a los campos, Aguaceritos, Las Marías, Yuquerí, El Timbó, San Francisco, Dos Hermanas, La Catita, Curupí, Tupaciroga, Cerro Verde,
Socorro, La Chenora, Irulegui y tantos otros. Una ruta que era una huella. Por allí transitaban los fortés, los forá, carros, tropa y todo lo que provenía de Carlos Pellegrini. La galera que llevaba pasajeros y correspondencia en su rauda marcha. El viejo puente prestó un enorme servicio. Los viajeros en época de calor, al llegar al arroyo Valenzuela, se bañaban en las cristalinas aguas para refrescarse y limpiarse agua del Valenzuela luego de los largos viajes por los polvorientos caminos. También muchos puebleros iban a refrescarse y tomar mate, comer asado, cumpliendo de este modo la promesa que hiciera la joven india a Tupá, su dios, el dios de los indios. Una promesa seguida de un gran sacrificio. Un balneario natural al que no siempre se podía utilizar por restricciones que imponían los dueños de los campos. Bueno, cuando yo presenté esta leyenda, la profesora Estela Mary Sheridan, que tiene un conjunto de danzas clásicas muy premiado, muy conocido, bailó esta leyenda india. Yo no tengo ningún dato de que danzas clásicas hayan bailado una leyenda india. Estela Mary Sheridan es una profesora que inicia los estudios de danza a los 4 años de edad, con el profesor Mario Héctor Holguín en el Instituto Artístico Intelectual. Luego lo hace con la profesora Celia Díaz Colodrero de Chacondor en la Academia Mercedes. Comienza formación académica a los 7 años con la profesora Ana María Duplech, perteneciente a la Academia Villanueva. Luego sería Instituto Superior de Danza y Ballet Teresita Miñones. Egresa como profesora superior de danza en el año 1977. Me estoy refiriendo a Estela Mary Sheridan. Bueno, llave que le permite que en el año 1978, un año después, organice en Mercedes Corrientes la filial del Instituto Superior de Danza y Baile Teresita Miñones, con domicilio en San Martín 938 de Mercedes Corrientes. En el año 1998, cuando presenta en la Dirección General de Enseñanza Privada de Corrientes proyectos educativos institucionales los cuales se aprueban y pasa a ser la denominación Estudio de Danza Estela Mary Sheridan, característica EP60, disposición 2252/98 con domicilio legal en Alvear 845, rectora Estela Mary Sheridan de Vera, secretaria Manuela Fernández Incierte. Continuando en forma ininterrumpida con el dictado de clases hasta la fecha, complementando programas de acuerdo al plan de estudio de carrera extendiéndose a localidades de toda la provincia de Corrientes, entre las que se encuentran Curuzucuatiá, Paso de los Libres, Montecasero, Bellavista, Goya, Mariano, Ilosa, San Roque, Salada, Perugorría, Chavarría, Felipe Joffre. Hasta la fecha cuenta con una gran cantidad de egresados y una grandísima cantidad de distinciones, de premios que obviamente no puedo leer porque son innumerables, una gran cantidad, varias hojas
donde están sus premios. Por ejemplo, en 1979 el Consejo Argentino de Danza, dependiente del CIT, UNESCO, la nombra delegada zonal. Con ella habíamos hablado de presentar un proyecto a la legislatura provincial para declarar a Mercedes capital provincial de la danza. Esto se frenó por el tema de la pandemia, del coronavirus, pero bueno, ahora en algún momento vamos a reactivar este proyecto para designar a Mercedes capital nacional de la danza. Vamos a ir a algunas fotos, a una pausa y luego continuamos. Estas fotos ilustran entonces el arroyo Valenzuela. Este es el viejo puente, es hermoso, también el hermoso arroyo, y donde el acto o la presentación de esta leyenda, donde vinieron muchísima gente, mucha gente vino de Paso de los Libres, vinieron de Corrientes, y realmente un acontecimiento, creo yo, único, diciendo que una academia de bailes clásicos dejó un poco los temas que ellos tienen acostumbrado a bailar y bailaron e interpretaron una leyenda india. Y un detalle, acá la señora esta que ofreció, la mujer que ofreció el sacrificio, tenía su hijo en brazos. Precisamente alguien del ballet había tenido recién una beba y bueno, dentro cuando se presentó, esta beba también bailó porque acompañó a su mamá. Ahora vamos a ir al coro polifónico Elga de von Spangenberg. Esta es la actuación del coro polifónico en la ciudad de Corrientes en la Biblioteca Popular Literaria Belgrano. Vamos a recordar entonces esta actuación de nuestro coro polifónico. Digo nuestro coro porque es el coro de la ciudad de Mercedes.
No quiero vivir sin ver, porque sería un triste vivido y perder. Déjame aquí como un perro, dame comida en tu mano, ponme ataduras de hierro y olvida que soy humano. Quiéreme como una sombra, óyeme como un latido, pero deja que me esconda en tu pecho y que me duerma contigo. Pero deja que me esconda en tu pecho y que me duerma contigo. Bueno, nuestro coro, realmente magnífico, una gran calidad, entonces valía la pena mostrarlo, que lo escuchen, y esto responde al esfuerzo de mucha gente que está allí cantando y otras que no están cantando, pero también aportan lo suyo para que Mercedes tenga este coro que es realmente un orgullo para los mercedeños y también para la provincia. Ahora voy a continuar con una de las historias salvajes. Como siempre aclaro, las historias se denominan historias salvajes no por violentas, sino porque son historias reales que no han sido modificadas y las relato tal cual como ocurrieron, sin agregarle, sin aditamento literario ni de ningún tipo. Ramón Valenzuela. No importa que no me quieras. Ramón Valenzuela era hijo de Rosendo Valenzuela, puestero de una estancia ubicada a unos 60 kilómetros de Mercedes, Corrientes, al norte. Establecimiento agropecuario de enorme extensión y gran cantidad de animales. Ramón tenía 7 hermanos, Amalio y Gilberto, que como él eran menchos de estancias muy guapos. Trabajaban en las estancias JP, La Chenora, Curupí, La Catita y otras de la zona como Tupaciroga, Cerro Verde, San Carlos. Ramón Valenzuela era de gran estructura física. Hablaba poco, aunque en las mateadas de las madrugadas y los atardeceres, también en las tropeadas, eran escuchados por su experiencia en las tareas del campo y la vida. Usaba como los otros menchos un amplio sombrero, pañuelo al cuello, camisa, mangas largas, bombacha, polaina, cinto rastra, un cuchillo con la respectiva chaira a la cintura dentro de una vaina. Los menchos se cubrían del sol. Los puebleros decían menchos brutos, porque no se exponen al sol, no saben lo beneficioso que es. Pasados los años, se llegó a la conclusión lo pernicioso que es exponerse al sol en horas pico. Los menchos, brutos entre comillas, ya lo sabían hace muchos años y lo practicaban. Ramón fue al pueblo. Lo hacía cada mes o un poco más, usando sus días de franco. Llevaba 2 caballos. La distancia era larga,
y debía cambiar de montado para evitar que se canse o se maltrate el lomo. En su maleta llevaba la ropa para lavar y una costilla de capón, lanar, que el patrón le daba en sus francos. Llegó a un rancho de la ciudad de Mercedes, Corrientes. Allí vivía una mujer con quien compartía sus días de franco. Era su mujer. Mate, fuego para el asado, un poco de vino, no mucho. Lo que sí, mucha conversación. Cada uno contaba su actividad en ausencia del otro. La mujer, obviamente, era la que más hablaba. Lo hacía con gestos ampulosos y voz potente. De vez en cuando se le acercaba a Ramón y le daba un beso, le hacía un cariño, un abrazo. Además le comentaba lo mucho que lo extrañaba cuando no estaba. El tiempo no pasa nunca cuando no estás. No sé qué hacer. De improviso, llegó un joven pueblero alto, arrogante, estaba algo tomado. No saludó y directamente increpó a la mujer y le dijo: te dije que me lavaras el pantalón. ¿Por qué no me lavaste, puta de mierda, mi pantalón? Que lo necesito. Ramón observó con calma la discusión. Se dio cuenta que cuando él no estaba, su lugar era ocupado por el pueblero. La discusión, los reproches y finalmente la agresión física por parte del hombre ya fuera de sí. Ramón, con tranquilidad, se incorporó, huacha en mano, rebenque, talero de cabo corto y sotera ancha. Cuando el pueblero intentó agredirlo, Ramón le propinó un terrible golpe con su huacha. El hombre cayó despatarrado, sangraba su cabeza, se sacudía su cuerpo y la mujer no sabía qué hacer. Ramón juntó lentamente sus cosas, ensilló su caballo. De su cinto rastra, de una de las carteras, sacó un rollo de dinero que se lo dio a la mujer sin decir palabras, sin reproches. Se fue en silencio. Fue su despedida. Todo había terminado en la relación entre ambos. Ramón no toleró, aunque lo comprendía, que su mujer comparta su vida con otro en su ausencia. Era el destino de los peones. Venían al pueblo una vez cada mes o más, y en ese lapso de tiempo, la soledad de la mujer, la juventud, sus hormonas, la llevaban a tener otras compañías que reemplace al ausente. Comentaron que la mujer, con ayuda de unos vecinos, logró llevar al hombre al hospital, donde estuvo internado un tiempo, aunque nunca logró recuperarse del golpe recibido. La policía no hizo muchas preguntas ni tampoco diligencias. El pueblero tenía varios ingresos a la policía por hechos delictivos. Incluso en una oportunidad había agredido a un policía, algo en ese entonces que no se perdonaba. Le habían dado su merecido. Ramón, mientras en la oscura madrugada íbamos junto al capataz Bentancur y a seis peones al fondo del potrero 7, a juntar la hacienda para bañar y vacunar, Ramón, al paso de su caballo, regresaba a su trabajo.
a la inmensidad de los campos, donde se sentía cómodo. Era su hábitat. Repitió el conocido verso que reflejaba la sumisión y la entereza, la resignación y la rebeldía del hombre solitario. Los versos parecían provenir desde el fondo de los campos despoblados, de la historia misma de los menchos de estancia, de los ancestros fantasmales que los acompañaban en sus tropeadas, en las juntadas de ganado, en las bellaqueadas, en las pialadas, en las echadas de terneros, en las mateadas, en el relinchar de los caballos o el mugido de los toros. Ramón, con tono firme, sin nostalgia, sin dolor aparente, sin nada que lo angustie, dijo para sí, como una descarga emocional para temperar su dolor que le carcomía el espíritu: no importa que no me quieras después de haberme querido. Quiero que sepas, mi alma, que yo nunca te echaré al olvido. Bueno, muy bien, esta era otra de las historias salvajes. Vamos a recordar, antes de ir a la pausa, a alguien grande, importante, a don Chacho Gadea, un prócer que no está en el bronce, ni en los libros de historia. Su gran modestia no lo hubiera permitido. Es otro de los hombres que pertenecieron a la generación dorada, que dieron un fuerte impulso al desarrollo genuino de la ciudad de Mercedes Corrientes. Fue uno de los hombres que, a pesar de su modestia, de su hablar pausado y sin estridencia, vestido de bombachas y bota, andaba cansino, mirada franca, mientras hablaba sin tapujos, sin ocultar la verdad, sin rodeos para disimular sus afirmaciones. Era un hombre de consulta. Le encontraba la vuelta a los problemas que le planteaban, de una fuerte, muy fuerte personalidad que no la exponía, solo brotaba de su proceder sin dobleces, austero, sin alardes, imbuido en el espíritu que le transmitían los inmensos campos que administraba y de uno que era propietario. Su personalidad, su forma de ser parecía surgir de aquella inmensa soledad desprejuiciada, incontaminada de las disputas cotidianas. Socio gerente de ganadera comercial, casa consignataria más importante del litoral en su época, vendía más de 100.000 cabezas de ganado por año, único vendedor de la hacienda de la compañía Lievi y otras importantes firmas ganaderas. Vendió los principales campos del litoral que se enajenaron. Chacho era el alma mater, la persona que atraía a los clientes y lo principal los retenía como amigos, donde lo comercial pasaba a segundo plano. Gran jinete, amaba al campo y a sus labores, era un peón más, realizaba las mismas tareas con igual destreza, marcaba un camino sin dar demasiadas órdenes. Era un patrón y a la vez un peón, un hombre que en los rodeos, en los remates, su ausencia no pasaba desapercibida. Un vacío difícil, casi imposible de llenar. Falta don Chacho. Y lo recordamos en este programa y destacamos su valor fundamentalmente como ser humano.
y hemos recibido muchos mensajes. Don Chacho, un gran señor con mayúscula, educado, humilde, amigo de verdad, buen consejero, un placer compartir con largas charlas con mi querido esposo. Chaca, venía al negocio y eran muchas horas que compartíamos. Dice un hermoso recuerdo, un lindo recuerdo, la humildad de los grandes, un señor, una excelente persona. Bueno, muy bien, este es un recuerdo entonces a Chacho Gadea. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos con este programa. Corriente, antes y ahora. Continúo con el último bloque de este programa. Dos mujeres, libro de poemas, escrito por María Lucero de Páez y María Luisa Páez. Y esto fue publicado en 1988. Cuando falleció Icha, gran poeta, Icha, también María Lucero de Páez, pasó un tiempo, no sé, un año o dos quizás, y alguien muy cercana a Icha me trajo este libro, que ellos lo habían publicado y que está dedicado a mí, que Icha dice para Chechel Fresini. Para mí realmente una gran satisfacción y realmente un honor que una poeta de esa magnitud me haya dedicado un libro. Y quiero recordarla a Icha, añoranzas. Pasó de mi vida la edad de las flores, de dulces anhelos, de rosa ilusión. Y solo quedaron recuerdos de amores, recuerdos de ensueño, de dicha y pasión. Pasó de mi vida la edad venturosa, de riente esperanza, de altruismo y amor. Pasaron los días mejores,
y solo quedaron tristeza, dolores, al verme tan lejos de aquella ilusión. Pasó la alegría tranquila, inocente, de que tanto embellece la vida en albor. Las dulces caricias de madre clemente no entibian con besos mi pálida frente, que tanto precisa de su dulce amor. Bueno, esta hermosa poesía de María Luisa Páez Yicha Páez. Se están acercando las elecciones. Vamos a recordar en Historias Salvajes votantes vergonzosos en Itacorá. Contó un señor, presidente de una mesa, en una votación de varios años atrás en la zona rural, los votantes comenzaron a llegar temprano, vestidos con sus mejores galas, a caballo, en sulky, en jardinera, y algunos, muy pocos, en vehículos, en especial camionetas Ford o Chevrolet, bastante trajinadas, descoloridas por el uso y el paso del tiempo. Algunos lavaban el vehículo para ir a votar. Dos jovencitos ingresaron al lugar de votación, un salón amplio de la escuela rural. Estaban muy juntos y se reían casi permanentemente. La risa era nerviosa y la tenían como una descarga de sus nervios. Votaban por primera vez. Al rato uno de ellos, el que vestía bombachas celestes, botas muy ilustradas, camisa blanca y pañuelo, se acercó a la mesa, entregó su documento e ingresó a votar. No tardó mucho, al rato salió y fue directamente donde lo esperaba su compañero, luego de poner obviamente el voto en la urna. A su compañero, que vestía una bombacha azul, alpargatas y camisa gris. La votación siguió sin inconvenientes y el de las botas, que ya había votado, fue nuevamente a la mesa. Entregó un documento, ingresó a votar sin que fuera advertido por las autoridades de mesa. Cuando salió, el jefe de mesa se dio cuenta que había votado dos veces, ese que tenía las botas. «Votaste dos veces», le dijo, increpándolo al joven. El joven vaciló y luego dijo: «Señor, mi compañero tenía vergüenza de votar. Entonces me dio el documento y yo voté por él». «Que sea la última vez», alcanzó a decir el presidente de mesa. Los jóvenes se retiraron rápidamente al galope de sus caballos montados. Estos son anécdotas de nuestra zona rural y las relatamos tal cual sucedieron, no le agregamos absolutamente nada. Son así nomás, pasaron y así nomás las relatamos. Vamos a recordar al primero y quizás único chancho volador que hubo en la provincia de Corrientes y no sé, en el país. El señor José Regidor, ganadero, terrateniente, con grandes extensiones de campo poblado de ganado, organizaba concurridas y extensas comilonas, invitando a conocidos y amigos. Una gran cantidad de gente se reunía. El menú favorito era la vaquilla rellena. Hacía carnear una vaquilla, gorda por supuesto, se le sacaba el cuero y la panza, se la vaciaba, y ahí dentro se le ponía pollos, trozos de cordero, cerdos,
y luego se le hacía ir dando vueltas, tardaban 3 días en cocinar. Estaban preparando una de estas vaquillas, para una comilona, y faltó el cerdo. José envió su avión, su piloto, Lucho Piedrabuena, a la estancia Reducción, a buscar un cerdo. Lucho y un acompañante descendieron en el establecimiento y notificaron al capataz, la orden. El capataz rápido maneó un cerdo, un chancho, de los que tenía en engorde, con resto de comida, leche, suero que sobraba de los ordeñas. Antes, en las estancias, se ordeñaban muchas vacas, 15, 20, se sacaba mucha leche, que era para darle al personal, y también lo que sobraba se hacía queso y se le daba suero a los cerdos. Se engordaba cerdos que después se traían, fundamentalmente estos cerdos, al señor Boglini, que era chanchero, eximio chanchero, después vamos a hablar también, nos vamos a acordar de él, y eran cerdos muy limpios, porque estaban alimentados fundamentalmente a leche y algo de grano, de maíz. Bueno, subieron al chancho al avión. El animal, muy asustado, trataba de zafarse, le ataron el hocico para que no grite o grite menos. Levantaron vuelo y al llegar a la altura de la estancia Las Marías, que entonces era de los señores Pini, ubicada sobre ruta 14 a unos 30 kilómetros de Mercedes, el chancho se desató y comenzó a saltar de un lado para otro, desestabilizando el pequeño avión. No hubo más remedio. No había otra cosa que abrirle la puerta, y el chancho cayó al vacío, convirtiéndose, como dice el título, el primero y quizás único chancho volador de la zona. Dicen los peones, dijeron los peones de la estancia, que quedó un profundo pozo donde cayó el pobre animal. Voy a recordar entonces, entre estas historias salvajes, a don Coti Yune, el querido Coti Yune, de profesión y vocación enfermero. Durante muchos años prestó un gran servicio a la población de Mercedes, poniendo inyecciones, simplemente eso, colocando inyecciones. Si el enfermo necesitaba colocarse una inyección a las 3 de la mañana y estaba lloviendo, don Coti Yune a las 3 menos 5 de la mañana llegaba y golpeaba la puerta. Vivía por la calle Mauricio Carruega, entre Rivadavia y Belgrano, un lugar en aquella época inhóspito, sin veredas, calles de tierra o ripio, y en días de lluvia don Coti salía, se embarraba, pero cumplía con sus pacientes. De carácter muy afable, tranquilo, solo se impacientaba un poco con algunos niños, a los que debía ponerle la vacuna. En aquella época se aplicaba mucho vacunas diarias contra la alergia, y los niños con esa patología, al ver a don Coti, que sabía que le iba a poner una vacuna, que lo iba a inyectar, salían a correr. El enfermero, don Coti, ayudaba a cazar a los niños que huían de la vacuna. Don Coti, al llegar al domicilio, hervía su jeringa, nada de descartables. No había, la hervía por varios minutos y eran suficientes para matar todos los gérmenes. Tenía una mano de seda, no se sentía el pinchazo.
Antes de irse, hervía nuevamente su jeringa y las agujas, y de este modo mantenía esterilizado todos esos elementos. Las agujas, tengo que decirlo, tenían de varios grosores y obviamente para los niños, para las mujeres eran las agujas más finas. Nunca un problema por una inyección mal puesta. Una calle en el barrio José María Gómez lleva merecidamente su nombre. Don Coti Yunes, en el recuerdo, con su figura evocamos a muchos enfermeros que prestaron pequeños, grandes servicios. Bueno, esto ya ha sido todo para este programa. Hemos ya cumplido el tiempo, o estamos cumpliendo el tiempo, y si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características que mañana se repite, luego ya se lo carga en YouTube y se puede ver ya en todos los lugares del mundo, de la provincia obviamente y del mundo, y queda allí ya reservado para quien lo quiera ver en alguna oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias por su atención.